Hola, buenos días. Mi nombre es Yoximar Hurtado y vengo a hablarles sobre las bases de datos. Las bases de datos son herramientas fundamentales en esta era actual que es muy digital. Se utiliza la tecnología para hacer cualquier acción y esta nos funciona como una herramienta para poder manejar grandes cantidades de datos de manera eficiente y facilitando su acceso. También son utilizadas en una variedad de industrias y sectores, como es el sector de la salud, de la educación y de la investigación. En resumen, las bases de datos son una herramienta súper indispensable que nos ayudan a poder gestionar toda esta información que son en gran número y haciendo que el trabajo sea mucho menos pesado y fácil de realizar. Una definición más exacta de las bases de datos es decir que son sistemas que permiten organizar, almacenar datos de manera estructurada, facilitando su acceso, gestión y manipulación. Una definición más exacta de las bases de datos es decir que son sistemas que permiten organizar, almacenar datos de manera estructurada, facilitando su acceso, gestión y manipulación. Partes de las bases de datos en Microsoft Access. Una base de datos generalmente consta de varias partes que trabajan en conjunto para cumplir con los objetivos de almacenamiento y recuperación de datos. Estas partes trabajan en conjunto para garantizar la eficiente gestión y manipulación de los datos, facilitando así su uso y aprovechando en diferentes contextos y aplicaciones. Las tablas. En una base de datos, una tabla es una estructura que organiza los datos de forma tabular, es decir, en filas y columnas. Cada columna representa un atributo o campo de la entidad y cada fila corresponde a una instancia de esta entidad o registro. Las tablas son uno de los elementos principales de las bases de datos y se utilizan para almacenar y organizar la información de una manera estructurada y fácil de consultar. Por ejemplo, una base de datos de una tienda online podría haber una tabla llamada productos. Y esta tiene información como el nombre del producto, el precio, la cantidad, o sea, etcétera. Otra tabla podría ser clientes, que esta contendría información sobre el nombre del cliente, la dirección de envío, el número telefónico, etcétera. En resumen, las tablas de las bases de datos son colecciones de datos organizados de forma tabular para facilitar el almacenamiento y manejo. Los registros. En una base de datos es un conjunto de datos relacionados que se almacenan junto en una tabla. Cada registro representa una entidad o un elemento individual dentro del sistema. Por ejemplo, en una base de datos de clientes de una tienda o de la tienda online de la que hablamos anteriormente, cada registro podría contener la información de un cliente en específico, como su nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, etc. En una base de datos de empleados de una empresa, cada registro podría representar a un empleado individual y contener su información personal. Información de contactos, salario, fecha de contratación, etc. Campos. Estos son columnas de una tabla que representan los diferentes tipos de datos que se almacenan para cada registro. Cada campo en una base de datos tiene un nombre y un tipo de dato asociado, que define qué tipo de información puede almacenar. Por ejemplo, en una tabla de clientes, los campos podrían incluir nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Los campos en una base de datos representan los diferentes tipos de información que se almacenan para cada registro en una tabla y se definen por su nombre y tipos de datos. Formularios. En una base de datos son interfaces que permiten a los usuarios ingresar, ver y modificar datos de la base de datos de una manera estructurada y organizada. Los datos suelen estar diseñados de acuerdo con las estructuras de las tablas en la base de datos y proporcionan un medio para interactuar con los datos de manera más eficiente. Algunos ejemplos de formularios en una base de datos incluyen primer ejemplo, formulario de clientes. Este formulario permite a los usuarios introducir información sobre los nuevos clientes como nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, etc. Y el segundo ejemplo sería el formulario de registro de los empleados.
Este formulario permite a los usuarios ingresar datos de nuevos empleados, incluyendo nombre, cargo, fecha de contratación, salario, etc. Informes. Estos son documentos que muestran información específica extraída y organizada de la base de datos de una manera más presentable. Los informes suelen ofrecer una visión resumida y detallada de los datos almacenados en la base de datos, proporcionando a los usuarios una forma de analizar y comprender la información de manera más clara. Algunos ejemplos pueden ser un informe de ventas mensual. Este informe de ventas es un total de cada mes, desenglosada por productos, clientes, región, etc. Puede incluir gráficos y tablas para visualizar la información de manera más clara. El segundo ejemplo puede ser un informe de inventario. Este informe muestra el estado actual del inventario, incluyendo la cantidad disponible de cada producto, los productos agotados, los productos más vendidos, etc. Esto puede ayudar a la gestión eficiente del inventario. Consulta. Una consulta es una solicitud de información específica que se realiza a través de un lenguaje de consulta estructurado, como SQL. Y las consultas permiten recuperar, filtrar y manipular datos almacenados en una base de datos de acuerdo con ciertos criterios establecidos por el mismo usuario. Un ejemplo puede ser una consulta de filtro. Una consulta de filtro se utiliza para especificar condiciones que deben cumplir los datos. Es decir, podemos seleccionar los productos de categoría electrónicos. Este recuperará y recopilará todos los registros de productos que pertenecen a la categoría de electrónicos. Clave principal. En una base de datos es un campo o un conjunto de campos que identifican de forma única cada registro en una tabla. La clave principal esta garantiza la integridad y la unicidad de los datos en la base de datos, ya que no se pueden duplicar valores en las columnas que define la clave principal. Por lo general, la clave principal se utiliza para establecer relaciones entre las tablas, y facilitar la búsqueda y actualización de datos. Algunos ejemplos de las claves primarias en una base de datos son: en una tabla de clientes puede ser un campo de ID cliente, que puede ser definido como la clave principal, donde cada cliente tiene un identificador único. En el segundo, en una tabla de productos, puede ser el campo código producto. Puede ser definido como la clave principal, donde cada producto tiene un código único. Y el tercer ejemplo sería en una tabla de empleados. En el campo DNI, que sería Documento Nacional de Identidad, como acá en Venezuela decimos nuestra cédula, nuestro número de cédula, puede ser definido como la clave principal, donde cada empleado tiene un número de identificación único. Relaciones. Esto se refiere a la forma en que dos o más tablas están conectadas entre sí a través de un campo común. Las relaciones se utilizan para establecer vínculos lógicos entre tablas y facilitar la consulta y manipulación de datos. Existen varios tipos de relaciones en una base de datos. Los más comunes son tres: la relación uno a uno, la relación uno a muchos, la relación muchos a muchos. Algunos ejemplos de las relaciones son los siguientes. En una base de datos de una tienda online, las tablas de clientes y la tabla de pedidos pueden estar relacionadas a través de un campo y de cliente, estableciendo una relación de uno a muchos, ya que un cliente puede realizar varios pedidos. En el segundo ejemplo, en una base de datos de una biblioteca, las tablas del libro y las tablas de préstamo pueden estar relacionadas entre sí a través de un campo y del libro, estableciendo una relación de uno a muchos, ya que un libro puede ser prestado varias veces. Macros. En una base de datos, una macro es un conjunto de comandos o acciones predefinidas que se pueden ejecutar automáticamente para realizar tareas específicas. Las macros se utilizan para automatizar procesos repetitivos, mejorar la productividad y simplificar el manejo de la base de datos. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. En una base de datos de un inventario se puede crear una macro que actualiza automáticamente
el stock de productos cada vez que se realice, por así decirlo, una venta o una compra. El segundo ejemplo podría ser en una base de datos de recursos humanos, donde se puede crear una macro que genere informes mensuales de asistencia de los empleados con un solo clic. Los módulos. En una base de datos, un módulo es un conjunto de procedimientos funcionales y variables que se utilizan para realizar tareas específicas de programación. Los módulos son útiles para organizar y reutilizar código en una base de datos, permitiendo así una mayor flexibilidad y control sobre el funcionamiento de la misma. Algunos ejemplos del uso de los módulos en una base de datos son, por ejemplo, 1. En una base de datos de inventario se puede crear un módulo que contenga procedimientos para generar informes de stock bajo, enviar notificaciones de reabastecimiento de productos, etc. En una base de datos de recursos humanos se puede crear un módulo que contenga funciones para calcular el salario de un empleado, verificar la disponibilidad de vacaciones, entre otras tareas relacionadas con la gestión del personal. Los módulos son una herramienta poderosa para extender la funcionalidad de una base de datos y así personalizarla según las necesidades específicas de cada negocio. Para finalizar esta explicación haremos un breve recuento de lo que es una base de datos. Esta es una colección organizada de información que se almacena de manera estructurada para facilitar su consulta, manipulación y gestión. Las bases de datos son muy importantes en la mayoría de aplicaciones informáticas y juegan un papel crucial en la mayoría de las organizaciones, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito académico. Las bases de datos permiten almacenar grandes cantidades de datos de manera eficiente, garantizando su integridad y seguridad. Además, que facilitan la realización de consultas complejas para extraer información específica de la base de datos y generar informes y análisis útiles para la toma de decisiones. Espero que les haya gustado mi video. No olviden darle like, compartir y seguirme en mis otras redes sociales. Y recuerden de que juntos siempre podemos aprender cualquier cosa, porque todos los días podemos aprender algo nuevo. Bye bye.